Hermanos, pues vamos a iniciar una miniserie, ¿verdad?, que le hemos titulado La historia del nacimiento de Jesús. Y hoy vamos a tener un tema, hermanos, que el tema 1 que le hemos puesto es Nació como Rey. Muy bien, entonces el Señor, como les digo, siempre nos sorprende, ¿verdad? Y la verdad yo no tenía esto en mente, pero pues doy gracias a Dios que es Él y no soy yo. Entonces les voy a mencionar un texto que yo sé que les va a parecer muy raro, y luego más a los teólogos. Los de este lado son doctores en la palabra, ¿verdad? Estudiaron allá en Harvard, en Trinidad, maestría y todo. Yo sé que les va a parecer raro, pero después, al terminar la serie, ya me va a entender. Pero igual, desde ahora me van a entender. Acompáñenme a Juan capítulo 18, versículo 37. Yo también estaba luchando homiléticamente con Dios, ¿se imaginan? No, hombre. Pero no lo entendí hasta que el Señor me dijo: siéntate, Job, y ahora escúchame. ¿Dónde estabas tú cuando creé todo, verdad? Entonces ya cuando le dije, pues sí, ¿verdad, Señor? Bueno, Juan 18:37, fíjense. De ahí vamos a sacar esta serie. Corta, pero es una serie. Juan 18:37 dice así: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Y de esta frase, hermanos, que sigue es donde sacamos la serie. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Y aquí están ocultas los títulos de las siguientes enseñanzas, hermano. Yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es la verdad oye mi voz. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Salvador Jesucristo, agradecemos tu amor, tu misericordia, tu paciencia, tu bondad sobre nosotros. Gracias porque hoy has convocado la asamblea, Señor, y estamos aquí juntos con la única intención de adorarte, de poder mirarnos como hermanos, de esa obra que tú estás haciendo, Señor, en cada uno de nosotros. Porque reconocemos, Señor, que si hemos avanzado es por tu misericordia, y que si hemos, Señor, atrasado nuestro camino, si no avanzamos es por nuestra negligencia. Tú no tienes la culpa, Señor. Pero aún así, Señor, aunque quizás no estamos como deberíamos de estar, tú estás con nosotros, Señor, y sabemos que tú nos vas a ayudar a seguir adelante. En esta mañana oramos para que tu gracia, tu poder, el denuedo que solamente tu Espíritu Santo da, Señor, respalde esta enseñanza. Que tu Espíritu Santo traiga entendimiento, Señor, a mis hermanos, y que tu Santo Espíritu, Señor, que me ha capacitado, Señor, para poder ser ministro, Señor, de tu palabra, Señor, te pido que me ayude a poner lo espiritual en lo espiritual, Señor, a hacer a un lado todo aquello que está dentro de cualquier ministro, Señor, pero que no entorpezca tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tu palabra, Señor, y sobre todo, Señor, a ser sensitivo a la guía y la voz de tu Espíritu Santo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén. Yo sé, hermanos, como les digo, que este texto mayormente lo usamos para hablar acerca de pues los últimos días de Jesús, ¿verdad? De todo de la Semana Santa, pero pues sí tiene mucho que ver, ¿ok? Esta frase, porque en estas fechas pues se celebra a Jesús, pero muchos no saben, y por eso es la intención del Señor que podamos aprender. Muy bien, entonces pues bueno, vamos a la introducción. Vamos a la introducción de la serie, ¿no? De la serie del nacimiento de Jesús. Miren, hermanos, todos conocemos aquella famosa historia de José y María buscando una posada, ¿verdad? Para tener al niño Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Aquella promesa que el profeta Isaías se le dio la oportunidad de poder hablarla. Y bueno, todos conocemos esa historia. La gente secularmente fuera de la iglesia la conoce, ¿verdad? Y bueno, a esto se le conoce como el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que más tarde se le diera el título de Natividad o Navidad, ¿verdad? Que
que se celebra el 25 de diciembre. ¿Okay? Bueno, esta fecha, hermanos, escuchen esto, yo estaba revisando unos datos y dije, sí, es cierto, es la única que los ateos y creyentes festejan a la misma vez. Entonces, aunque no creen, pero ellos lo festejan, ¿verdad? Entonces, y bueno, hermanos, en estas fechas, poco a poco, el mundo, miren, poco a poco el mundo, y Satanás se ha encargado de hacer a un lado al personaje principal de la historia, ¿no? A Jesús, ¿verdad? Lo ha querido opacar por medio de poner una figura gordita de rojo, ¿verdad? Con barba, que da regalos, ¿no? ¿Verdad? La ha querido opacar, escúchenme, hermanos, con lucecitas, con arbolitos, con reuniones familiares, con comidas. Todo esto, escuchen, para que se pierda el verdadero enfoque de la Navidad. Si bien, hermano, la mayoría de los cristianos sabemos que la fecha exacta del nacimiento de Jesús es incierta, escuchen esto, es incierta. Nosotros ya lo aprendimos acerca de la historia de la iglesia, el por qué se escogió ese día, 25 de diciembre y todo, pero escuchen, no hay con certeza alguien que te pueda decir a través de la historia, ni Flavio Josefo, que fue un historiador de mucho renombre, él llegó a esta conclusión, igual que todos los historiadores dijeron, nosotros no estamos seguros que Jesús no nació el 25 de diciembre, pero tampoco estamos seguros que nació. Así que muchos dicen que porque, miren, nomás me voy a desviar un poquito para que usted entienda eso. Muchos dicen es que en esa fecha hacía mucho frío y era imposible que las ovejitas estuvieran afuera, ¿verdad? Por ese tipo de tiempo. Lo que no entienden ellos, porque hay que estudiar un poquito más, es que esas ovejitas no solamente estaban ahí para pastar, no, esas también estaban ahí porque iban a ser sacrificadas, porque se iba a acercar las fiestas, ¿ok? Entonces sí tiene un respaldo histórico porque esas ovejas tenían que estar ahí, ¿sí? Entonces eso del tiempo se hace un lado con eso, así que no es. Muy bien, entonces no se pelee, no, que yo sé que el rabino yo ni sé hebreo me dijo, hermano, no se pelee con eso. Lo importante no es la fecha, sino el acto, el propósito, lo que ocurrió, ¿verdad? Muy bien, entonces, bueno, es una fecha incierta, pero les dije, no hay nadie que diga que puede comprobar que sí, pero tampoco que no, así que nos quedamos, ¿verdad?, con eso. Entonces, miren, hermanos, nosotros festejamos una vez más el hecho, ¿verdad?, no la fecha. Y escuchen, ahora también quiero aclarar esto, lo dije ayer, pero de una manera, porque gracias a Dios hay familias nuevas que se han agregado a la iglesia, y quizás usted mira la iglesia y mira un arbolito pero no mira un arbolito aquí adornado, no mira y escuchen, y quizás en otras casas de oración sí lo hacen. Yo tengo que ser bien directo y bien ser verdadero con ustedes, no íntegro. ¿Por qué no lo hace usted, pastor? Bueno, en primer lugar, el pastor Chuy y los ministros, los pastores que están arriba de nosotros, nunca nos han ordenado qué hacer con cosas que son de segunda instancia, ¿no? Entonces, en la guía personal de Dios, yo no lo hago por respetar la fe de las personas, ¿ok? Porque hay personas que no les importa, saben que un arbolito no es nada, ¿verdad? Pero hay personas que pueden llegar y esta es una iglesia pagana y vámonos de aquí. Entonces yo no quiero afectar la fe de nadie, ¿no? Entonces por eso nos ponemos nosotros de una manera neutral, venimos a la casa de Dios a adorar a Dios, pero no ponemos arbolito, no ponemos esferas, no ponemos luces, no porque para nosotros sea pecado, porque nosotros sabemos que eso no es un pecado, pero sí para respetar la debilidad de los demás. ¿Ya me entendieron? Muy bien. Pero no criticamos a lo que los hagan, pero sí a veces también se vuelve algo, no. Y si lo pones un año y luego ya no lo pusiste, ya no, ahí es donde entra algo incorrecto, ¿verdad? O sea, porque si lo pones bueno y si no lo pones, no es una necesidad. Pero ya en casa, hermanos, de cualquier persona, escuchen que si usted va a visitar al hermano y usted mira un arbolito, por favor sea discreto, ¿verdad? Si a usted no le parece eso, bueno, usted no lo ponga en su casa, pero no critique al hermano, ¿verdad, hermanos? Tenemos que tener mucho cuidado. Miren, hermanos, a veces nosotros abrimos las puertas de nuestra casa
Y sabe, hermanos, a veces nos encontramos con eso, entran los hermanos así, casi checando a ver si hay polvo en la casa, ¿no? No, hermanos, hay que ser sabios. Miren, yo he entrado a casas que me reservo lo que voy a decir, ¿verdad? Pero escuchen, hermano, trato en serio lo más posible de no voltear a ver así. Ya miro que hay un poco de desorden, trato para no incomodar al hermano. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Porque tenemos que usar ¿qué? La sabiduría. Pero hay unos hermanos que llegan así como inspectores de calidad. No, hermano, por el amor de Dios, sea sabio, ¿verdad? ¿O cuántos quieren quedar afuera de las casas? ¿Verdad que nadie? Entonces seamos sabios, hermanos, y seamos, miren, si ve usted, ya se miró un cuadro ahí de, ¿verdad? Ya raro, ¿verdad? Para no decir ahí, y luego abajo la firma del hermano, ¿no? Pues no, pues ya ahí, vamos a hablar del evangelio, ¿verdad? Pero aún así, como dijo San Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno, ¿qué? Es la paz. Y luego don Ramón, el del Chavo del Ocho, dijo es la conservación de los dientes, pero eso no aplica para nosotros, ¿verdad que no? Muy bien, entonces eso rápido, eso nomás para que usted mire, no, si usted viene de rojo, con verde, y eso yo no le voy a decir nada, ¿verdad? Pero ya si a la otra semana viene con rojo y con verde, con una estrella arriba, pues nomás voy a esperar que traiga el regalo ahí para que esté completo, ¿verdad? Pero es por eso, ¿ok? Esperamos que no se sientan ofendidos, hermano, pero quiero ser directo con eso. No lo hacemos por ese motivo. Ya quedó todo aclarado, pero para mí no es nada eso. O sea, no, yo sé que no es un pecado. Muy bien, entonces quería nada más aclarar eso. Entonces, usted puede hacer lo que usted quiere en su casa, dar regalos, no tiene nada, nomás que sí. Siempre les animamos a los hermanos, enseñemos a nuestros hijos. Aquí nuestras hermanas de la iglesia infantil tienen que enseñar y enseñan, ¿verdad? Tenemos que quitarle con mucha sabiduría a los niños ese ídolo, ¿verdad? Ustedes saben de quién estoy hablando, el papá Noel, y que seamos sabios. Acuérdense, a veces que los niños pues son nietos, ¿verdad? O son familiares y sus papás no son convertidos y sus papás les han enseñado eso. Acuérdese que aunque usted tiene que respetar la guía de los papás y claro, siempre llevarlos a Jesús a los niños, pero no va a decir, no, lo que te está diciendo tu papá, no, porque tienes que respetar, ¿sí me entiendes? Tienes que respetar, enseñar a los niños, pero respetar porque ellos tienen padres, ¿ok? Hay que usar la sabiduría, hermanos, porque si no, ya luego no te van a prestar a los nietos, ¿eh? Y luego vas a decir, ¿por qué? Muy bien. Entonces, hermano, tengamos cuidado, hermanos, de cambiar todo esto, que es muy bueno, los tamales, todo eso, que es muy bueno, hablando de la convivencia, pero no lo cambie, hermano, que Navidad para usted no sea eso, ¿no? Esa es la introducción a esta serie. Entonces, por ese motivo, por todo la mercadotecnia que se ha metido, Dios nos ha movido a hacer esta serie de 3 enseñanzas que vamos a aprender acerca de la historia del nacimiento de Cristo, para poder comprender aún más este evento que festejamos. Así que pido de su atención y de su fidelidad, hermano. Quiero hacer esto así como bien claro, de su fidelidad en la asistencia de la iglesia, para que no se pierda, hermanos, presencialmente las enseñanzas, para que pueda aprender de todas estas 3 enseñanzas, de todas esas historias del nacimiento de Jesús. Ok, muy bien, ahora sí, introducción al tema. Ya me quemé 20 minutos, pues el Malaquías me dejó 10, Entonces dice, vamos a ver esto, ok, a ver, hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué pensarías si un amigo tuyo adoptara a un animalito? A ver, ¿qué pensarías? Y fíjense, y este animalito empezara a crecer y se empezara a parecer a un león. Fíjense, pónganme atención a esto. Pero tu amigo dijera, no, para mí es un lindo gatito, ¿verdad? Como aquel personaje, ¿verdad? El Piolín. Entonces, pero ese animalito cada día se hacía más agresivo y más grande y tomaba todos los rasgos y toda la naturaleza de un león, ¿verdad? Pero aún así tu amigo decía que era un gatito indefenso. Ahora, es un felino, sí viene siendo un gato, pero pues es un animal que no debe de estar en una casa, ¿no? Es un animal totalmente devorador, ¿ok? Pero tu amigo está diciendo, no hace nada. ¿Qué pensarías? Escucha, ¿qué pensarías tú? ¿Sabes que este amigo no está bien de la cabeza? O sea,
Pues que todo apunta a que este animalito es un león. Pues fíjense, hermanos, hace más de 2000 años, estoy hablando de la comparación, no del objeto, o sea, no del animal, sino de la comparación. Fíjense, hace más de 2000 años nació un rey, con todas las características de un rey, pero había algunos obstinados que no le querían reconocer como rey y ni siquiera sabían cuál era el trabajo principal que ese rey vino a cumplir. Y al final de la vida de este rey, jamás ellos pudieron reconocerlo como rey, aunque este rey cumplió con todas las características. ¿Quieren conocer más de esta historia? Pues es lo que vamos a aprender ahora. Muy bien, vamos a ver el primer punto, hermanos. Aquí voy a hacer una introducción, mucho contexto cultural, etcétera, etcétera. O sea, los teólogos que tienen doctorado en Harvard se van a gozar, y los hermanos que nomás quieren los gritos, pues se van a aburrir un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ¿por qué necesitamos un rey? ¿Usted sabía eso, hermano? Esa es una pregunta muy importante que la vamos a aprender a través de la Biblia. Miren, voy a decir algo breve. Ok, ¿qué había pasado aquí, hermanos? Para entender nuestra historia. Acuérdense que nuestra historia no empezó en Pentecostés. Nuestra historia viene desde la creación, ¿sí? Desde Adán y Eva, esa es nuestra historia. Entonces, para entender un poquito más, ¿qué había pasado aquí? Miren, el pueblo de Dios, los israelitas, los hebreos, pues no tenían ellos un rey humano. En ese entonces se manejaba la teocracia, o es decir, significa el gobierno de Dios, teos, Dios, y gracia, gobierno, ¿verdad? Es decir, para ellos Dios era el gobernador de ellos y el rey de reyes para ellos. Dios los lideraba. Entonces Dios usaba a hombres para guiar. Acuérdense que la primera etapa de la teocracia fue Dios con Adán y Eva, y ellos renunciaron a esa teocracia, es decir, a que Dios fuera su gobernante. Cuando ellos pecaron, hubo la separación y ya Dios no hablaba directamente a todos los hombres, ¿no? Él hablaba directamente a un hombre, ya sea, en este ejemplo, Moisés, profetas, etcétera, para que ellos le hablaran ¿a quién? Al pueblo, ¿ok? Pero seguía siendo la teocracia, porque esos hombres oían directamente las instrucciones de Dios. Entonces, bueno, pero en todo modo seguía siendo la teocracia. Dios hablaba por medio de hombres, ¿verdad? Por ejemplo, una vez más Moisés, Josué. Y bueno, después de Josué, les digo, para no decir toda la historia porque es mucho, voy a sintetizar lo más que pueda. Después de la muerte de José, hermanos, empezó un liderazgo, ¿verdad? Una etapa de gobierno que se le llamó la etapa de los jueces. ¿Okay? De los jueces, y una vez más eran hombres que Dios había puesto para poder gobernar al pueblo, ¿verdad? Como por ejemplo, algunos de ellos fue Otoniel, Ahod, Gedeón, Sansón, y por último fue el profeta Samuel, ¿okay? Él fue uno de los jueces, aunque fue profeta, fue uno de los jueces. Entonces miren, cuando Samuel ya estaba de avanzada edad, él puso a sus hijos para que fueran jueces. Él los puso a sus hijos, pues jueces de Israel, pero pues estos no andaban conforme al corazón de Dios. Y de hecho, nosotros a través de la historia en la Biblia empezamos a leer que los jueces no todos se portaron bien. ¿Se acuerdan qué pasó con Gedeón? Gedeón tuvo un tiempo de dudas, pero ¿qué pasó con Sansón? Y era un juez. ¿Qué pasó con él? Entonces empezó a decaer el liderazgo, ¿verdad? El liderazgo, los jueces. Entonces fue una explosión con los hijos de Samuel. Dijeron, no, porque esos de plano no andaban bien. Dijeron, ¿sabes qué? Ya nos enfadamos de que los hombres nos hablen de Dios, que Él sea nuestro rey. No, ellos miren cómo se portan mal. Entonces nosotros queremos un rey como las otras naciones lo tienen, porque las naciones que no eran los hebreos o los israelitas, pues había hombres paganos que los lideraban, ¿no? Pero ese liderazgo era un liderazgo muy feo, era un liderazgo que los extorsionaba, los pisoteaba, etcétera, etcétera. Entonces ellos querían eso, ¿no? Vamos a ver entonces rápidamente aquí, vamos a la palabra. Primera de Samuel capítulo 8 versículo 1, para que podamos leer ahí y lo que yo dije pues sintetizado, ¿no? Primer libro de Samuel 8:1. Vamos a leer, vamos a ir de corrido, después vamos a explicar.
Perdón, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. ¿Pero qué? Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Rama para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. ¿Como qué? Como tienen todas las naciones. Queremos luces en el escenario y un predicador muy introvertido, para que entienda ahorita, ¿no? Pero fíjense lo que pasa aquí. Dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde aquel día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y miren, ahorita vamos a ir leyendo ahí, pero yo quiero decirles aquí algo breve, hermanos. Miren, cuando a veces tenemos alguna plática, los pastores o ministros y con los hermanos, hay veces que son cosas que el Señor nos guía. Pues, por ejemplo, un ejemplo nada más: pastor, voy a agarrar un trabajo, pero sabe que ya no voy a venir los domingos a la iglesia. Pues eso no es muy sabio, ¿no? Entonces, hermano, mira, el Señor nos dice lo siguiente, o sea, aquí poniéndolo para que entienda esto, hermano. El Señor dice: bueno, no podemos obligarlos, ¿verdad?, al pueblo, pero amonéstales, es decir, adviérteles lo que puede pasar. Entonces, hermanos, entiendan eso. Nuestro trabajo como ministros, como consejeros de Dios, no somos psicólogos, somos consejeros de Dios, ¿verdad? Es mostrar ok, es tu decisión, pero mira, puedes tener estas repercusiones. ¿Sí estás entendiendo? Por eso nosotros tratamos de hacer eso. Lo mismo, hermanos, que nosotros siempre lo hacemos con mucho cariño y amor. Pastor, me quiero meter al gym. Yo siempre les aconsejo: no te metas, hermano. Yo no tengo nada en contra del deporte, aunque me mire con algunas libras de más. No es eso, hermano. Si no, escúcheme, hermano, en los gimnasios hay de todo menos santidad. No, sí, pastor, pero eso está en todas partes. Sí, pero más ahí. Hermano, no siempre andamos bien todos los cristianos. Es imposible. Luchamos, ¿verdad? ¿Cuántos luchan? Hermano, usted va al gimnasio y va a estar mirando o imaginándose a las personas vestidas, porque ya van casi desvestidas, y eso va a ser una piedra de tropiezo. Créalo, hermano. Hermana, tenga cuidado, hermana, porque a lo mejor ahorita trae unas libras de más, pero se le bajan esas libras y ahí el entrenador o los que estén ahí le van a empezar a decir cosas. Y si algún momento usted tiene un problema con su marido, tenga cuidado, se le puede destruir el matrimonio. Jóvenes, tengan cuidado. ¿Cuál es el consejo que yo les doy? Escuchen, es consejo. Cómprate una caminadora, cómprate unas pesas, lo esencial, y ponte a tu casa a hacer ejercicio. Mira algunos videos, ¿verdad? Hay muchos videos, ahorita ahí tenemos todo. Entrena. Si tienes un parque enfrente, pues sal a correr, ¿verdad? Pero no te metas a esos lugares, hermanos, que en serio, y se los digo porque han pasado cosas tan cercanas a nosotros que han destruido la vida de cristianos. Muy bien, ese es un consejo nada más, y yo sé que no les gustó a algunos, pero es mi trabajo aconsejarles para que no vayan a después más adelante. Muy bien, ahora vamos a ver qué fue lo que el profeta Samuel les dijo. Miren, y en el versículo 10, primero de Samuel 8:10 dice: y le refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Fíjense, esas son las consecuencias del rey humano. Tomará vuestros hijos, o sea, los hará esclavos, y los pondrá en sus carros
y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y de jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Diezmará no quiere decir que el rey te iba a diezmar a ti, no, que te iba a quitar, ¿ok? Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá aquel día. Ay, está fuerte, ¿verdad? Pero el pueblo, ¿qué? No, pastor, usted no conoce mi necesidad. Ándale pues. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros, sí, cómo no, y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas estas palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó después de ahí? El primer rey, ¿quién fue? Saúl. Alguien que no fue un buen rey, si hablamos de términos generales, no fue un buen rey delante de Dios. Pero estas consecuencias, ¿qué? Ya se las había dado Dios por medio del profeta, pero el pueblo no quiso oír. Ahora, conocemos la historia después de Saúl. ¿Quién fue? El rey David, un rey conforme al corazón de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Bueno, en un momento, hermanos, escuchen esto, su corazón se desvió, cometió asesinato, adulterio. Y no solamente estoy hablando de Urías Eteo, cometió varios errores, hizo un censo y muchas personas murieron. Quiso llevar un arca, o sea, el arca tomando decisiones que no eran correctas y muchas personas murieron. O sea, no fue solamente lo de Betsabé, no, y fueron cosas bien graves, pues. Las cosas que pasaron después con Salomón, que el reino fue dividido, etcétera, es mucha historia, ¿no? Que fue dividido, no fue solamente error de Salomón, ese error venía arrastrando Salomón de su padre. O sea, si nos ponemos a ver, fue un buen rey David dentro de lo que cabe, pero cometió muchos errores. Y bueno, después de David fueron pasando uno y otro rey, y el último del rey de Israel fue, según la historia, ¿verdad?, Oseas, que aproximadamente él reinó en el 722 antes de Cristo. Y bueno, él fue conquistado por los asirios. De ahí Israel ya no tuvo rey. O sea, en todos modos, ¿sí entienden la palabra del Señor? Ya no hubo otro rey. Entonces, a reserva, escuchen, de algunos reyes que hicieron algunas cosas buenas, la verdad es que nadie como Dios, nadie, como esa teocracia que antes había. Pero el pueblo siempre, hermanos, y aquí tenemos que incluirnos, siempre hemos sido tercos, hermanos, necios. Entonces Dios sabía que no podía poner a ningún otro hombre ya, ¿sí entienden? No, ya, o sea, ya no puedo poner otro hombre como rey para su pueblo. Por eso él tenía que enviar a su hijo para que fuera su rey. Y por eso empezó las profecías. Vamos ahí a Zacarías la Biblia, Zacarías 9:9. ¿Sí? Zacarías la Biblia. A ver, ¿está la Biblia? Les voy a quitar los separadores, Zacarías 9:9. Y empezaron las profecías. Dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, ¿verdad? Está hablando acerca del pueblo, ¿no? Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo
y Salvador. Y esta clave, hermanos, y esta palabra, hermanos, no se olvide de ella, porque el pueblo de Israel sí se olvidó de ella. A continuación, justo y Salvador, y lo dice humilde. Esta palabra tiene mucho que ver, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna, no, ¿verdad? No un caballo real. Desde ahí les estaba dando la clave, qué tipo de rey iba a llegar, pero ellos no entendieron. Muy bien, ahora vamos a segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12 y 13. Segundo de Samuel, capítulo 7, 12 y 13. Como le digo, ahorita es así ese repaso, ¿verdad? Que tenemos que dar ahí para que entienda el por qué necesitábamos un rey, etcétera. Okay. Segundo de Samuel 7:12 dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, es decir, estaba hablándole a David, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora escuchen aquí, obviamente se está refiriendo de una manera directa primeramente a Salomón, ¿no? Que era hijo el que iba a edificar el pueblo, el templo, pero estaba hablando una profecía acerca del Mesías. ¿Por qué? Porque se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Acuérdenme, hermanos, métanse en mi mente, por favor, ayúdenme. Salomón, su reino no fue firme para siempre, ¿no? El único es Jesús. Muy bien, quería aclarar eso. Ok, acompáñenme, Mateo capítulo 1, versículo 6, y esta es la continuación de esta promesa. Fíjense lo que dice ahí. Mateo capítulo 1, versículo 6. Mateo 1:6 dice. ¿Estamos? Dice. Y luego vamos a ir a Mateo 1:16, ¿no? Si no, 1:6 y después 1:16. Dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Ahora en el 16, fíjense, y dice: y Jacobo engendró ¿a quién? A José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Pero ¿por qué si no tuvieron los genes de José? Bueno, porque siempre se le tomaba el varón, es por eso que se menciona a José, ¿ok? Entonces viene del linaje de David. Muy bien, entonces fíjense, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo o el Mesías. Y este rey, hermanos, Jesús, iba a ser diferente, hermanos, este rey, ¿verdad? No como los reyes humanos que estaban acostumbrados ellos a ver. Los pueblos se dejaban llevar por reyes dominantes, llenos de corazas, así, ¿verdad? Fuertes, imponentes, con esos caballos negros, así feroces, y con toda la caballería a un lado de ellos, ¿verdad? Este rey iba a ser diferente. Este rey, fíjense, no venía a liberarlos de un pueblo. Este rey que iban a nacer no se iba a dejar conquistar por la maldad como todos los reyes. Este rey que nacería no se iba a dejar conquistar por el pecado. Entonces necesitamos no un rey, escuchen, no un rey, sino el verdadero rey, el único rey, porque el mundo está perdido sin él. Entonces es por eso que sucedió lo siguiente. Miren, Lucas capítulo 1 versículo 26. Lucas capítulo 1 versículo 26. Vamos a leer ahí 26 al 32. No, perdón, al 33. Lucas 1, 26 al 33. ¿Ok? Es por eso que pasó todo esto. Lucas capítulo 1 versículo 26 dice: y al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, es decir, comprometida, con un varón que se llamaba José, de la casa de
David. Y el nombre de la virgen era María. ¿Se da cuenta que no es Guadalupe? Es Miriam. ¿Okay? Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Es decir, la gracia de Dios está contigo, ¿verdad? Bendita tú eres entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Se da cuenta? Ella no merecía nada. O sea, es un favor, así como Noé. ¿Qué pasó con Noé? Noé halló gracia. No fue un hombre perfecto, pero halló gracia. Entonces María únicamente, hermanos, ese es el papel de ella. Halló gracia. Todo es por Dios. Ok, entonces fíjense lo que le dice en el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre el Salvador, Jesús. Dice: y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios, ¿qué? Rey. ¿Se da cuenta? Le dará el trono de David su padre. Y luego, ¿qué dice? Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús de Nazaret, hermanos, el Rey de Reyes, nació para gobernar a su pueblo, hermanos. Sin embargo, los muchos no lo reconocieron como rey. Pero para aprender más de esto, vamos a pasar al siguiente punto, ¿ok? Punto número 2. ¿Por qué Jesús de Nazaret no fue rey de todos? ¿Por qué Jesús de Nazaret no fue rey de todos? ¿Hay un porqué? Bueno, antes de contestar esta pregunta, debemos de entender qué representaba un rey, una vez más, para los judíos. Una vez más, hermanos, en el Antiguo Testamento se narra que los reyes combatían contra los pueblos paganos, no judíos, ¿no? La manera, escuchen, en ese momento, con la manera de obrar de Dios en ese tiempo, cómo Dios los liberaba de esos pueblos era a través de la espada, hermanos, de la guerra, así era. Y el rey, ¿verdad?, el que estaba a cargo, buscaba la dirección de Dios, y si Dios le permitía ir a pelear, ganaba la batalla. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo rápido nada más. Primero de Samuel 23:1. Primero de Samuel 23:1 al 5. Vamos a ver un ejemplo nomás para que vea lo que quiero. Primero de Samuel 23:1. Ok, dice: dieron aviso a David diciendo: he aquí los filisteos combaten a Keilah y roban las eras. Y David, ¿qué tiene que hacer un rey? Y David consultó a Jehová diciendo: iré a atacar a los filisteos. Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keilah. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keilah contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, así como ya te dije, desciende a Keilah, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos, porque el poder no está en ti, David, en tu espada, sino en la orden que yo he dado. Fue pues David con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos. ¿Y qué pasó? Y llevó sus ganados y les causó gran derrota, y libró David a los de Keilah. Entonces, hermanos, así es un ejemplo nomás. Este es el concepto que los judíos tenían de un rey, ¿okay? Por eso hasta la fecha, muchos, no todos, muchos de los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías. No lo aceptan, porque para ellos su Mesías debería de ser un líder político que traiga la paz mundial. Y sí va a aparecer ese, pero no va a ser rey, va a ser el anticristo. Porque ese líder va a ser un líder político, ese rey va a ser un líder político que va a traer la paz mundial. ¿Qué pasa aquí? Tristemente, el pueblo ahorita que estamos nosotros orando por todas las naciones, no nada más por Israel, porque acuérdense que ahora el Israel verdadero de Dios viene siendo la iglesia, ¿verdad? Independientemente si eres de Israel, de Japón, donde seas. Así que
Muchos tienen esa fascinación de estar orando por Israel, hermano. La Israel verdadera para Dios es la iglesia, ¿okay? Pero tenemos que orar por todas las naciones, entienda eso. Acuérdense que ya no hay lengua, tribu, nación, ¿sí? Entiende eso, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que orar por Israel, hermano, claro, pero muchos, les digo, tienen esa fascinación y no es, lea Romanos y ahí se va a dar cuenta de quién es Israel para Dios. Pero muy bien, ok, ahora miren, este líder político que ellos necesitaban era para que los librara, ya lo hemos aprendido, de la opresión de los, en ese caso de los romanos, ¿no? Entonces ellos eran lo que querían y por eso ahorita ellos no aceptan a Jesús, no aceptan a Jesús, porque Jesús no vino a traer paz mundial, porque Jesús no fue un líder político. Ellos no entendieron eso y ellos se olvidaron de esta profecía porque sí la tenían. Acuérdense que ellos manejaban lo que es la ley y los ¿qué decía? Y los profetas, la ley y los, a ver otra vez, la ley y los profetas. Entonces uno de los profetas que ellos respetaban mucho era el profeta Isaías. O sea, sí lo sabían, hermano. Miren, Isaías capítulo 7 versículo 14. A ellos se les olvidó esta profecía, hermanos. Isaías capítulo 7 versículo 14. Y bueno, ya los ortodoxos, los judíos así ortodoxos, ellos dicen que este versículo está alterado. Pues claro, ¿no? Siempre pasa eso. Pero no, hermanos, todos los rollos que se encontraron, hermanos, casualmente este texto está intacto. Si usted se va a la historia, casualmente, digo casualmente, ya saben, ironía, está intacto, tal cual también Isaías capítulo 9 versículo 6 está intacto, los rollos, intacto, como para decir, no me equivoqué. Esa es la profecía de Jesús. Muy bien, dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿qué significa Emmanuel? Ya lo dije ahorita, ¿va? Dios con nosotros. ¿Y qué haría Dios con su pueblo? ¿Qué les iba a traer? Fíjense, ¿qué les iba a traer? Bueno, vamos a Salmos 130 versículo 7. Salmos 130 versículo 7. Ya me ando tomando aquí desinfectante más que el agua. A ver. Salmos 130 versículo 7. Fíjense. Y versículo 8 dice: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Entonces en el 8 dice: y él redimirá a Israel ¿de qué? ¿De todos sus enemigos? De todos sus pecados. Eso es lo que Dios quería traer a su pueblo. Hermano, fíjense, sí les iba a traer paz, escuchen, sí, pero a través del perdón de sus pecados. Muchos hermanos que no aceptaron a Jesús como su rey es porque no entendieron algunas profecías. Hace ratito les dije que se aprendieran una palabra, que se acordaran en Zacarías capítulo 9:9. Dice una vez más: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo, salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Si ven, hermanos, aquí dice humilde. Y bueno, esta profecía, hermanos, se cumplió. ¿Se acuerdan en la entrada triunfal de Jerusalén? Cuando todos le decían que Marcos 11:7. Es importante mencionar todos estos versículos, hermano, para que usted vaya hilando todo esto. Todo esto es muy importante, hermanos, que usted entienda el por qué necesitamos un rey, por qué no todos reconocieron a Jesús como rey. Ok, muy bien. Y ese, en Marcos 11:7 al 10 se cumplió esta profecía. Marcos 11:7. O sea, como les digo, por eso es imposible que los judíos no miraran. Por eso ellos se molestaron cuando miraron eso.
Porque nada, dijeron, este está leyendo las escrituras y está queriendo imitar todo esto, cuando no saben que Jesús no estaba imitando nada, sino vino a cumplir esto, ¿verdad? Bueno, muy bien. Y pues todos nos acordamos, ¿no? Cómo Jesús le dijo, mira, vayan para allá y ahí van a encontrar una asna, pídansela prestada, etcétera. O sea, todo lo que hizo Jesús para cumplir su profecía, o sea, no fue nada arreglado, pero ellos no lo quisieron ver. Entonces Marcos 11:7 dice, y le trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y todos los que iban delante y los que venían daban voces diciendo, sálvanos, Hosana, sálvanos ahora, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene, Hosana en las alturas. No, pues hermano, los fariseos, escribas y el sumo sacerdote y todos los que no recibieron y no aceptaron a Jesús como rey, hermanos, ellos estaban molestos. Ahora, fíjense, ¿saben por qué verdaderamente ellos no aceptaron a Jesús como rey? ¿Saben por qué? Porque ellos ya tenían un rey. Vamos a ver ahí, Juan capítulo 19, versículo 12. Juan, el Evangelio de Juan capítulo 19, versículo 12. Cuando Jesús no es tu rey, alguien más lo es. Juan capítulo 19, versículo 12. Vamos a leer ahí, dice: desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí, ¿qué? Vuestro rey. Pero escuchen, aquí viene la clave. Pero ellos, siendo los fariseos y todos los que estaban en contra, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes. ¿Qué dijeron ellos? No tenemos más rey que César. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y saben, hermanos, una que se le llaman las curiosidades. Cuando crucificaron a Jesús, nomás así quiero decir algo a él, en el cuadro que le pusieron, ¿verdad? Dijeron que Jesús era el rey de los judíos, ¿no? Pero esa inscripción lo hicieron en 3 idiomas diferentes. En uno de esos idiomas, hermanos, las primeras letras, ¿saben cuáles fueron? Las del tetragramatón. Por eso ellos, al ver esa inscripción, estaban mirando el nombre de Dios. Por eso ellos le dijeron a César, no, quítale para que las letras se voltearan. ¿Se dan cuenta, hermano? Hasta en ese momento Dios quiso que miraran a Jesús como Dios. Denle un aplauso al Señor. Muy bien. Bueno, ¿se dan cuenta, hermano? ¿Cómo era un César? No volteen a ver, hermano, porque lo van a inquietar. Porque yo también me llamo Julio César, pero es peor todavía. Julio César es un romanón pero bueno, yo lo que me queda pasa en mi corazón, que Julio fue aparece allá en Romanos un servidor ahí del apóstol Pablo, pero era bueno, es lo único, porque ya el nombre de Julio César está pesado en la Biblia. Pero en fin, muy bien, miren, ¿cómo era un César, un rey romano? Bueno, un César era un dios para Roma, ¿sí? Eso era un César. Y este César daba ciertas concesiones al judaísmo. Era un político, pues, estratégico, no era cualquier pelele que se subiera. Era un hombre estudiado, era un militar capacitado.
¿verdad? Para conquistar. Es un pensante. Y bueno, pues miren, Israel era un pueblo bien terco, pues, ¿no? Entonces este César, ya habían pasado otro, este César era inteligente, humanamente hablando, y dijo: ¿sabes qué? El más alboroto que hacen estos judíos es por su religión. Déjalos, al cabo nosotros tenemos 1000 dioses, ellos tienen uno, nomás que paguen los tributos, ¿sí? Y por eso César daba ciertas concesiones, ¿verdad? Pero era lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues ¿qué dicen los mañosos? Mientras me amaño con el gobierno y me deja hacer mis cositas, pues que siga, que viva el rey, ¿no? Es lo que estaba pasando ahí. Entonces, eso es lo que hacía César. Entonces, miren, los fariseos y el sumo sacerdote se habían hecho a su propio rey, a su medida. Por eso le dieron su corazón. Miren, hermano, porque el título de rey a César, al ver ellos dicho, no tenemos más rey que César, le dieron su corazón a ese rey. En vez de decir, no tenemos otro rey más que Jehová, ¿sí o no? Tenían que haber dicho eso. Pues si no, digo, no creían en Jesús, pero tenían que haber dicho, no tenemos más rey que Jehová. Pero no, dijeron, no tenemos más rey que César. Ellos le dieron su corazón. Le dieron su corazón a ese rey, en vez de dárselo a Jesús. Por eso Jesús dijo, escuchen, mire, es que la Biblia es tan hermosa porque se enlaza. Miren lo que dijo Jesús, hermano. Mateo 22, 20 y 21. O sea, Jesús estaba profetizando algo que ellos, pues, es más, y a lo mejor no le entendieron, ¿no? Pero hoy, porque la revelación es completa, nosotros ya podemos entender. Mateo 22, 20. Mateo 22, 20. Entonces Jesús, acuérdense la historia, quisieron ir a tentar a Jesús diciéndole si tenían que darle dinero al César o no. Esa es la historia. Entonces Jesús les dijo, ¿de quién es esa imagen de la inscripción? Entonces le dijeron los fariseos, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Queridos hermanos, pese a tanta verdad, tantas profecías cumplidas delante de los ojos de ellos, no quisieron reconocer a Jesús como el Mesías prometido, como el Rey de Israel. ¿Saben por qué? Bueno, porque así como en el tiempo del profeta Samuel, ellos buscaban un rey que los gobernara humanamente, y fue lo que obtuvieron. Los romanos fueron tiranos con ellos. Todo lo que Dios les dijo por medio del profeta Samuel, todo se cumplió, no nomás con ellos, los asirios, los babilónicos, los egipcios, etcétera, etcétera. Todos ellos fueron tiranos. Aplastaban al pueblo. Todo porque querían un rey a su manera. Porque, como dijo Dios por medio del profeta Samuel, el ser humano, parafraseando esta palabra, Dios le dijo al profeta Samuel, el ser humano desecha a Dios para ser gobernado por hombres, aunque estos les hagan mal. Hermanos, no seamos como estos hombres, en cambio seamos sus discípulos. Miren esta declaración, hermano, de un discípulo de Jesús. Juan capítulo 1 versículo 49. Fíjense lo que dijo este discípulo, que pues más adelante se convirtió en un apóstol, ¿verdad? Juan 1:49. Sin conocerlo tanto, sin tanto, nomás con una palabra que el Rey de Reyes le dijo a este hombre. Juan 1:49. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, o sea, maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres, ¿quién? El Rey de Israel. Miren, hermanos, aquellos hombres no quisieron reconocer al Rey de Reyes, pero en cambio Natanael o Bartolomé, que más adelante fue el apóstol Bartolomé, le dijo, tú eres el Rey de Reyes. Que así sea, hermanos, el reconocimiento en nuestro corazón, que podamos decir en cualquier circunstancia, Jesús, tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Tú eres el Rey de mi vida y de mi corazón. Eres el Rey de Israel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de señores.
Aplicación y conclusión, hermanos. Amada iglesia, Jesús nació como rey para venir a brindar la esperanza que se había perdido, para venir a conquistar la batalla más peligrosa, la batalla contra el pecado. Y este rey Jesús salió victorioso. El pecado fue vencido en la cruz del Calvario. Pero Jesús es rey, escuchen, solo para aquellos que lo reconozcan como rey. Él tiene su manera de ser. Así que si tú esperas, hermano, o quieres un Jesús que cumpla tus sueños, que haga por ti lo que tú quieres, que se acomode a tus necesidades, me temo que ese rey que buscas no es Jesús. No es Jesús. Y por lo tanto no lo vas a poder reconocer como rey. Así como los fariseos y el sumo sacerdote, que teniendo frente a frente a Jesús, escuchen esto, hermanos, prefirieron escupirlo en la cara en vez de adorarlo. Querida iglesia, el rey ya vino y ya se fue y está sentado en su trono, y algún día regresará por los suyos, por aquellos que lo conocieron, que lo reconocieron y que se sometieron a su soberanía y voluntad. Y ese rey viene por ellos para llevárselos y que vivan con él para siempre. Y todos aquellos que reconocemos, hermanos, en serio que Jesús es nuestro rey, adoramos, hermanos, y valoramos su nacimiento, independientemente de la fecha que sea. Porque si Jesús no hubiese nacido, hermanos, estuviéramos en desgracia. Entonces eso es lo que nosotros celebramos. Él vino como rey. Su nacimiento, su vida perfecta, su sacrificio, es lo que nosotros, por eso nos humillamos delante de nuestro rey, por todo lo que él hizo por nosotros. Y los que vivimos para él, valoramos, lo adoramos. Su nacimiento, una vez más, su vida perfecta, su sacrificio, su resurrección, y aquellos que esperamos su venida, hermanos. Por estos Jesús, el Rey de Reyes, regresará. Jesús nació, hermanos, como rey para conquistar y derrotar el pecado, para instaurar el reino de los cielos, su gobierno justo y puro en los corazones de aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Ese es nuestro rey, Jesús, el que nació como rey, nuestro rey. Una vez más, dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Y por qué no te pones de pie conmigo, hermanos? Y vamos a orar al Señor. Y mientras te vas poniendo de pie, vamos a adorar al Rey de Reyes. Adora a Jesús, hermanos, el Rey de Reyes. Pero también pídele perdón si no le has dado ese lugar que Él se merece. Si sigues buscando en Jesús tu propio bienestar antes de buscar su reino y su justicia. Y dile, Señor, ayúdame, Señor, a reconocer tu señoría en mi vida. Que el hacer tu voluntad, mi Rey, sea mi diario vivir. Ayúdame a reconocerte como mi Rey en cada área de mi vida, hermanos. Y así como estamos, vamos a orar y después vamos a adorar al Señor. Después de esta oración ya cortamos la transmisión. Oremos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, en esta preciosa tarde, Señor, estamos muy agradecidos, pero también estamos con congoja en nuestro corazón, porque a pesar de todas las pruebas y de saber cuál es tu función como Rey, Señor, a veces no te damos el lugar como nuestro Rey. A veces esperamos de ti cosas que tú no prometiste que nos ibas a dar. A veces estamos, Padre, como estos fariseos que solamente buscaban su propio beneficio. Estaban dispuestos a cambiar su adoración con tal de salirse con la suya
y asesinar a un hombre inocente, que fue nuestro Salvador. Amado Señor Jesús, gracias. Gracias por tu vida perfecta. Gracias por dejar tu trono por nosotros. Gracias por venir a demostrar quién eres tú, con ese gobierno justo, humilde. Gracias por enamorarnos a través de ese cuidado que tú tienes por nosotros. Gracias, amado Señor, porque hoy no es un tirano el que gobierna nuestros corazones, sino aquel que murió por nosotros. Los reyes combatían y asesinaban, pero tú te dejaste asesinar para que nosotros viviéramos. Ese es un amor completo. Señor, perdónanos cuando no te hemos dado ese lugar y cuando hemos buscado de ti algo que tú no nos prometiste. Perdónanos, Padre, ayúdanos verdaderamente a ser dignos súbditos tuyos, dignos discípulos tuyos, que nuestro caminar, Señor, hable de verdad, que verdaderamente tú eres nuestro Rey, Señor. Porque si nos preguntáramos cómo estamos viviendo, Señor, verdaderamente, si pudiéramos preguntarle a los seres queridos, a los que están cerca de nosotros, a la iglesia donde pertenecemos, cómo es nuestro comportamiento verdaderamente, diéramos testimonio de que somos verdaderamente discípulos tuyos que en verdad obedecen a las órdenes de ti, Rey nuestro. Señor, perdónanos porque no valoramos todo lo que tú hiciste por nosotros. Pero Señor, como nuestro Rey, aquí viene tu pueblo a humillarse delante de tu presencia. Porque si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y clamaren y oraren, Señor, tú perdonarás y sanarás nuestra tierra. Así que aquí clamamos y te pedimos perdón por si hemos buscado otro rey, por si hemos dicho como esos fariseos, no tenemos más rey, y ponemos nuestro trabajo, ponemos nuestros recursos, ponemos nuestros títulos, ponemos nuestras aficiones, ponemos otras cosas antes que a ti, incluso a veces nuestras enfermedades antes que a ti. Perdónanos, Señor, y que en verdad podamos decir, no tenemos más rey que nuestro Señor Jesucristo. Que podamos decir, como dijo Pedro y los demás, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Que nosotros podamos decir, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que nosotros podamos decir, tú eres el Rey de Reyes, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que nosotros podamos decir, tú eres el Mesías, eres el Cristo. Que podamos decir, Señor, tomaré mi cruz, te seguiré, porque tú eres mi Rey, no me importa lo que tenga que pasar, porque tú eres digno, Señor. Si esta oración verdaderamente, hermano, tú la has hecho de todo corazón, en serio, el Señor perdona, hermanos, pero de aquí en adelante comprométete, hermano, no con la iglesia, por favor. Comprométete con el Rey de esta iglesia, con Jesús, a ser un digno discípulo de Él. Sé fiel, hermano, sé fiel en todas las áreas de tu vida. Glorifica lo que los hermanos puedan decir de ti, que eres un fiel seguidor de Cristo, y no para que hablen bien de mí, sino para que engrandezcan al Rey de Reyes. Y en cada área de tu vida, hermano, reconoce a Jesús como Rey, porque Él nació como Rey.